los antídotos para los virus contra la multiplicación. En esta etapa de la iglesia realmente estamos creyendo que Dios nos mueve, nos redirecciona, nos está impulsando a no pensar solamente en nosotros mismos, no mirarnos como quien diría el ombligo, algunos lo tienen más afuera, otros más adentro, pero no mirarnos el ombligo, sino realmente estar pendiente de lo que Él está haciendo en nuestro entorno, de lo que Él está haciendo fuera de nuestras puertas y poder realmente tener una actitud de querer ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en esta generación, en nuestro entorno. Realmente hay un deseo muy grande en nuestros corazones y me gusta mucho la palabra gracia porque necesitamos mucha gracia. Realmente hay un anhelo en nuestros corazones de más que nunca ser una iglesia que pueda estar comunicando, dando vida, compartiendo esperanza, llevando amor, siendo aquellos que realmente están haciendo a las personas poner los ojos en Jesús. Y bueno, yo quiero continuar con algunas de las cosas que Norlen compartía con nosotros, hablando de la multiplicación y cuáles son las características, los virus o los principios que muchas veces afectan a nuestra vida como iglesia para no cumplir con la multiplicación. Entendamos la multiplicación como ese proceso de crecimiento donde no solamente yo recibo, yo crezco y yo soy bendecido, sino que lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios, yo lo estoy compartiendo con otros. Y en ese compartir con otros, esa persona que recibe de mí, a su vez está dando también a otros. Realmente anhelamos que haya un deseo en nosotros, no solamente de vivir una relación interior, personal e íntima con Jesús, sino de que esa relación la podamos sembrar en alguien más, la podamos dar a alguien más, porque estamos anhelando ser de bendición y ser instrumentos de Dios para la transformación del lugar donde estamos. Yo quiero, antes de entrar de lleno a lo que son algunas de las características, que podamos poner por unos momentos nuestros ojos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Estoy buscando que hice mis gafas. Acá está. Ok. Así que si me acompañas, por favor, está en la pantalla ahora, en un momento. Está llegando. David, ¿es posible poner Juan 12, 24? Muy bien. Yo voy a leer todos los versículos en los que Jesús está hablando acerca de esto para dar un poco más de contexto, pero nos vamos a centrar concretamente en el versículo 24. Dice... Juan 12, versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien, dice en la versión NBI, el versículo 24, les aseguro, de cierto os digo las palabras de Jesús. Si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, queda sola, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Cuántos han escuchado este pasaje antes? ¿Sí? No es de los favoritos que tenemos. Todas estas demandas de Jesús no son muchas veces nuestras lecturas favoritas, ni principales, ni lo que más deseamos a veces escuchar. Es más,
Nos gusta escuchar de bendición, nos gusta escuchar de propósito, nos gusta escuchar de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, pero cuando golpea nuestro corazón la demanda de Jesús es como que, qué dura es esta palabra. Pero Jesús se caracterizó por ser una persona que atraía a muchas personas, a mucha gente, y dentro del grupo que estaba detrás de Jesús o que seguía a Jesús a todos lados, habían dos clases de personas, los seguidores y los discípulos. Los seguidores y los discípulos. En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la palabra declara grandes multitudes que seguían a Jesús. Y en muchas ocasiones Jesús se confrontó a las multitudes y les dijo una palabra muy directa a su corazón. Y esta concretamente es una de esas palabras, porque una cosa eran los seguidores y otra cosa eran los discípulos. La invitación a ser discípulo no es solamente al hecho de querer imitar, al hecho de querer aprender y del hecho de te tengo a ti como mi maestro, como aquel instructor, como aquel persona que va caminando conmigo y que va influenciando en mi carácter, en mi persona y en mi proceso de aprendizaje, sino que la idea de discípulo concretamente era yo me identifico con aquel de quien estoy aprendiendo. Y concretamente Jesús a sus discípulos les hizo invitaciones muy personales y muy directas. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser su discípulo, me tiene que amar más que a padre, a madre, a hermanos, a hermanas. Si alguien quiere ser mi discípulo, como dice este texto, es necesario que muera para que lleve fruto. Si bien el pasaje se está refiriendo directamente a Jesús, porque a continuación de lo que hemos leído, Jesús está anunciando su muerte y Él está hablando de la necesidad de enfrentar el propósito para el cual estaba, así, de ir a la cruz por nosotros, pero Jesús lo dejó como un condicionante para todos aquellos que realmente querían caminar siendo discípulos de Jesús. Es necesario que la semilla de trigo caiga en tierra y muera, porque si no muere, no va a dar vida, no va a haber vida, no va a haber planta, no va a haber fruto, no va a haber nuevas espigas. Pero si muere en la tierra, ahí es donde comienza la vida, porque comienza a dar fruto. Después del primer servicio estábamos hablando rápidamente con Alfonso y él me decía un comentario sobre esto muy interesante, que es, curiosamente, las semillas que no son usadas para nuevamente ser plantadas y para que mueran y den fruto, son usadas ¿para qué? ¿Alguien sabe? Para ir a un molino y producir harina, y que a su vez esa harina sea llevada con el agua, se haga una masa y sea puesta en el horno, y otra vez el producto de eso sea pan, el pan de vida que es Jesús. Pero necesitamos pasar realmente por un proceso donde nuestro ser tiene que ser transformado, cambiado, donde la obra de Dios tiene que producir cambios profundos en lo más íntimo de nuestro corazón. Y por eso Jesús dijo, realmente es necesario que el grano caiga en tierra y muera para producir fruto. Si no hay muerte, si no hay un deseo de, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí, ya no quiero hacer mi voluntad, ya quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, ya no quiero vivir solamente para mis propósitos, quiero vivir para el propósito de Dios. Si no hay un cambio en nosotros, no estamos dispuestos de morir. No hay forma de que el fruto de la obra de Dios se vea en cada uno de nuestros corazones. Por eso, muchas veces la gente siguió a Jesús y vuelvo a repetir, grandes multitudes le seguían y Jesús dijo, a ver, momento, yo no busco seguidores, yo no busco likes como serían hoy en día, yo no busco que me den la aprobación, porque ustedes me buscan porque quieren ¿el qué? El pan, la comida, los milagros, ustedes me buscan por los beneficios. Pero Jesús quería realmente seguidores que
tomen una decisión de estar dispuestos a morir para que la vida de Jesús se manifieste en ellos. Si no morimos a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a negarnos, en realidad le estamos diciendo a Jesús, está todo muy bien, pero yo no quiero ir por ahí. Si tú no estás dispuesto a bajar a este punto de que realmente tu propia vida deje de ser tuya para pasar a ser algo de Dios, tú le estás diciendo básicamente, yo estoy contigo por lo que tú me das, no por lo que tú quieres hacer por mí, o en mí, que es la razón. Jesús, vuelvo a repetir, no buscó seguidores. Yo pienso que hoy en día estaríamos contentos si la iglesia estaría llena de seguidores de Jesús, pero seguidores de Jesús comprometidos. No seguidores de Jesús que simplemente quieran la bendición, el pan, la comida, el milagro. Porque al final, la razón de nuestro vivir termina siendo Él. Y Él es el deseo más grande en nuestro corazón. Ahora, vuelvo al punto. Jesús diferenció muy bien entre los discípulos y los seguidores. Es más, Mateo 28, lo que entendemos como la gran comisión y de lo que estábamos hablando la semana anterior, dice, por tanto, id y haced discípulos, no seguidores. No gente que simplemente esté cuando hay milagros, que cuando hay pan, que cuando está pasando algo, sino haced discípulos que están comprometidos con el carácter, con la vida de Cristo. Y esos discípulos a su vez tienen que tener la característica de aprender de los que están discipulando todas las cosas que Jesús les enseñó. Ahora, la semana pasada veíamos rápidamente tres características o tres virus, así lo catalogó Norlen cuando él compartía, acerca de por qué la iglesia muchas veces no quiere crecer, no quiere multiplicarse, no quiere abrir el espacio para que la obra de Dios se pueda hacer en medio nuestro. El primero era el conformismo, ¿sí? Estamos conformados, nos conformamos con lo que tenemos, con lo que hemos hecho, con lo que hemos logrado. Hemos llenado un servicio magnífico, dejémoslos ahí, estamos bien. Hemos comenzado con 2 servicios, bueno, ya con eso estamos a gusto, no más. Nos conformamos, nos entramos en un lugar de no de confianza, un lugar de confort, donde no queremos que seamos removidos. El segundo principio que mencionaba él era la comodidad, el hecho de nuevamente, no querer movernos de nuestra zona de confort, el hecho de no empezar procesos que no sabemos cuánto tiempo nos van a llevar y hacia dónde nos vamos a empujar. Y la comodidad es uno de los elementos que nos invita, en vez de avanzar, nos invita a quedarnos quietos. Y por último, el último elemento que él mencionaba la semana anterior es la incredulidad, la falta de fe, el hecho de no creerle a Dios, el hecho de no creer lo que dice la palabra de Dios o creerles a media, que es como casi que creo pero que no creo, realmente en lo profundo de nuestro corazón, cuando tenemos incredulidad, no creemos. En realidad no creemos. No confiamos en lo que dice la palabra de Dios, no confiamos en que Dios lo pueda hacer y nos mantenemos en esa zona de duda, ¿sí? Yo quiero hablarte en esta mañana de 3 características también que sin duda se suman a las de la semana pasada y que nos detienen en nuestro proceso de poder tomar este mandato, esta orden de hacer discípulos, de compartir el Evangelio, de poder llevar la vida de Jesús a otras personas. La primera, gracias, es la indiferencia. Sí, dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La indiferencia es una de las grandes características que muchas veces nosotros tenemos ante las personas. Ya no se trata solamente a veces de la falta de empatía,
de la incapacidad de ponernos en los zapatos del otro. Ya no se trata si tenemos a veces misericordia de las personas o hay en nosotros un sentimiento de compasión. La indiferencia nos hace mirar para otro lado. Hay un dicho, por lo menos en mi país, que dice, ojos que no ven. Y es así. Cuando nosotros giramos la vista hacia otro lado, cuando no queremos ver la realidad, cuando no estamos queriendo ver la necesidad, cuando incluso no queremos ver la oportunidad, estamos cerrando nuestro corazón a lo que Dios puede hacer. Y la indiferencia en nosotros realmente nos hace centrarnos en nosotros mismos, nos hace centrar en nuestra situación, nos hace centrar en lo que nosotros necesitamos y por otro lado es como que dejamos de pensar en los demás. Hace un mes atrás o un poquito más tal vez cuando estaba el barco Logos allí en el muelle de Málaga, yo participé de una reunión que estaban hablando de misiones y una persona hablando de la necesidad de pensar en los obreros, él nos dio una herramienta que a mí me pareció muy interesante. Vuelvo a repetir, dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos están orando este pasaje? No quiero que nadie levante la mano. Pero ¿cuántos estamos orando este pasaje? ¿Cuántos realmente nosotros estamos reconociendo que la necesidad es mucha? ¿Cuántos de nosotros estamos reconociendo, he aquí los campos están listos para la siega, es hora de entrar a cosechar? ¿Cuántos de nosotros realmente nos ponemos delante de Dios y reconocemos que necesitamos que Dios envíe obreros a su mies? Si no tenemos en cuenta la necesidad, no vamos a sentir nosotros ningún sentimiento en nuestro corazón que nos lleve a pensar en que debemos clamar. Y la persona que compartía, él dio una estrategia que me pareció magnífica y la tomé para comenzar a trabajar con mi actitud de indiferencia hacia este versículo. ¿Cuántos tienen el móvil? Todos, ¿no? Vale, él dijo, ¿por qué no ponéis una alarma a las 9:38? 9:38. Puede ser de la mañana, puede ser de la tarde. Yo lo tengo a las 9:38 de la mañana, de lunes a viernes. Debería ampliarlo a sábado y domingo. Pero cada día que suena mi alarma a las 9:38, si tengo más de un minuto, yo me pongo a orar. Y si estoy en una reunión, en otra actividad, yo simplemente mirando la alarma digo, orando con el Señor, Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros a tu mies. ¿Por qué no empezamos a trabajar con nuestra indiferencia? ¿Por qué no le decimos a nuestro corazón, mira, acá hay una verdad de la palabra de Dios que declara algo que Dios quiere hacer? Y algo tan simple como rogar por más obrero es algo que tú y yo podemos hacer para empezar a luchar con ese sentimiento de yo soy indiferente a lo que le pasen los demás. Si yo reconozco que hay necesidad de obreros, voy a entender también que hay una mies, hay una cosecha, que hay algo que necesitamos hacer. Y vamos a, de una manera muy sencilla, comenzar a pensar en la obra que Dios quiere hacer. No se trata solamente de tener misericordia cuando hay catástrofes, no se trata de recaudar alimentos, ropa o hacer cosas para grandes situaciones de desastres naturales. Se trata que en nuestra vida diaria tú y yo podamos tener los sentidos abiertos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor y ver de qué manera tú y yo podemos ser un instrumento de paz, de amor, de bendición a los demás. Y vuelvo a repetirte, no sé si lo harás, pero te animo que antes de irte de aquí en esta mañana puedas poner en tu móvil 9:38. Un minuto para orar, un minuto para clamar a Dios, un minuto para decir, Señor, yo no quiero ser indiferente, yo quiero pensar en los demás.
¿Alguien lo va a hacer? Muy bien, el segundo virus o la segunda característica de una iglesia que no quiere caminar a veces hacia la multiplicación es el desconocimiento, ¿sí? A mí me hubiese gustado poner la palabra ignorancia, pero a ninguno le gusta que le digan ignorante, ¿no? Pero ignorar es desconocer algo. Ignorar es no saber, ignorar es no tener en cuenta, ignorar es no tener una perspectiva más grande de lo que está sucediendo o lo que está pasando. Dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Desconocían lo que la palabra de Dios decía. Y muchas veces nosotros desconocemos lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros o lo que la palabra de Dios nos está animando a hacer. Muy concretamente, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de Dios. Por muchos años hemos pensado o hemos creído que la obra la tienen que hacer los profesionales, las personas que han sido llamadas para un ministerio X, las personas que están a tiempo completo para un ministerio de ya sea evangelismo, de misiones o un pastorado. Pero por muchos años hemos trasladado la responsabilidad de, como iglesia, hacer discípulos a los líderes, a las personas que están al frente, a las personas que incluso son pagas tal vez. Y no hemos asumido, no sé si por comodidad o por desconocimiento, que la gran comisión es para ti y para mí. Por muchos años hemos esperado que sean los profesionales, que sean las personas llamadas, las personas que tienen ministerio, las que se dediquen a esto, cuando en realidad Jesús se lo dijo a sus discípulos para que a su vez ellos se lo enseñen a otros. Tú y yo somos llamados a ser testigos de Jesús. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Recibiréis poder para ser testigo. Recibiréis poder para ser testigo. Todo lo que tú necesitas para compartir el amor de Dios con otra persona, el Espíritu Santo ya te lo ha dado. Eso no quita que te prepares, que estudies, que te capacites. Eso no quita. Pero lo que necesitas, ya el Espíritu Santo de Dios te lo dio. Es más, no estoy hablando ni siquiera de los dones, ¿sí? No estoy llegando todavía al punto de los dones. Tanto Primera de Corintios 12, hablando de los dones, el apóstol Pablo, Romanos 12, también hablando el mismo apóstol Pablo de los dones, o Efesios 4, el mismo apóstol Pablo. En cada una de estas pasajes, él habla de que cada uno de nosotros ha recibido la manifestación del Espíritu, no solo para beneficio propio, sino para beneficio del cuerpo. Pero ni siquiera pensando en el don de evangelista o en el ministerio de evangelismo, ni siquiera eso nos exime a los demás de poder compartir de Cristo. Porque los dones son puestos para la edificación de la iglesia. Los dones son puestos para bendecirnos, a alimentarnos, animarnos, estimularnos. Los dones han sido puestos para nuestro crecimiento. Pero cada uno de nosotros ha sido llamado a compartir las buenas nuevas de Jesús. Entonces, yo no sé si es por desconocimiento o porque no hemos entendido que esto es para nosotros, pero muchas veces el creer que solo personas calificadas o cualificadas o escogidas pueden hacer esta labor ha impedido que como iglesia tengamos esta actitud de compartir el mensaje de Jesús con otros. Y por último, porque dije que lo iba a hacer rápido, para mí la última barrera o la última característica que muchas veces nos impide poder avanzar en el plan de Dios para que seamos simplemente sal y luz, para que seamos las personas que podemos mostrar a los demás a Jesús, las personas que pueden hacer que los hombres pongan los ojos en Dios,
El temor es una de las características que más nos paraliza o más nos impide cumplir el plan, el propósito de Dios. No sé cuántos tienen temor en su vida y no sé cómo se manifiesta el temor en ti, pero yo quiero decirte en esta mañana que el temor es una de las características que más nos ata de pies y de manos a la hora de movernos en la vida. El temor a lo que va a suceder, el temor de cómo van a reaccionar, el temor de si voy a tener control de las circunstancias. El temor es algo de lo más paralizante en nuestros corazones. Y por temor no hacemos y ni siquiera lo intentamos porque nuestra mente ha provocado un montón de escenarios posibles de cosas sucediendo que nunca sabremos si serán realidad o no. Pero el temor es uno de los grandes condicionantes para que como hijos de Dios podamos obedecer a la voz del Padre. Moisés, luego de su encuentro con Dios, donde le dijo: vuelve a Egipto, tú vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud. Moisés, cuando llegó a Egipto, delante de los líderes del pueblo, les dijo: Dios me ha enviado para esto. Y ellos, su primera reacción fue de temor. ¿Cómo nos vamos a rebelar ante Faraón? ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando Moisés los saca de Egipto, llegando al Mar Rojo, nuevamente sabiendo que los egipcios venían por detrás pisándole los talones y delante tenían el mar, la actitud que tuvieron fue de temor. Y no solo de temor, sino de murmuración y queja. Nos hubiésemos quedado allí. Por lo menos hubiésemos tenido sepulcros. Cuando luego el pueblo cruza el mar, ve el maná, cuando ven el favor de Dios de muchas formas, pero envían los espías a Canaán para tener un informe de cómo era la tierra, y cuando los espías regresan, el temor fue la respuesta del pueblo para decir: hay gigantes, es una tierra que traga a sus moradores, es una tierra que no va a tener piedad con nosotros, no podremos. Cuando dos espías estaban diciendo: esto va a ser como pan comido para nosotros porque Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros. Pero yo no sé si lo entiendes, el temor en nuestra vida realmente nos limita, nos condiciona, nos impide cumplir el plan de Dios para nosotros. Y el temor, no sé si lo reconoces o no, pero es algo con lo que luchamos en diferentes circunstancias. Vamos a orar por sanidad de alguien y ya el temor está golpeando la puerta de nuestro corazón. ¿Y si no se sana? Vamos a comenzar un nuevo estudio, un grupo de casa, un grupo de conexión, y ya el temor nuevamente golpeando nuestro corazón. ¿Y si la gente no viene? Vamos a hacer cualquier cosa que nos demande confiar en Dios, y el temor golpea nuestra vida poniendo dudas acerca de la fidelidad, del poder y del obrar de Dios. Yo no sé si tú lo experimentas. Yo siento temor muchas ocasiones en mi vida. Yo ante muchas decisiones tengo miedo de lo que va a pasar y tengo una falsa expectativa de tener control sobre cómo van a ser las cosas, cuando en realidad mi única confianza es esperar en Dios y confiar en Él. Porque Él es el único que tiene control de las cosas. Pero solamente quiero que entiendas esto: el pueblo de Israel, en toda su peregrinaje de estos 40 años por el desierto y en su periodo de salir de la tierra de Egipto y ante la posibilidad de conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, el temor fue lo que los detuvo para no hacer lo que Dios quería que hagan. Y para mí el temor es uno de los más grandes enemigos que tenemos con la fe.
o en la fe, porque nos impide realmente creerle a Dios y confiar en Él. Entonces, a manera de resumen, temor, desconocimiento o indiferencia, estos pueden ser algunos de los enemigos de los virus o de las características que impiden que como iglesia podamos obedecer al mandato de Dios. Los que mencionábamos la semana pasada también los podemos sumar: conformismo, comodidad o falta de fe. No sé cuál es el tuyo. No sé cuál es el que está en ti, con el cual tú luchas. Pero yo sé que mientras sigamos manteniendo en nosotros estos virus que no nos permiten avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros, no nos permiten cumplir el propósito de Dios, vamos a estar dudando de los pasos que demos. Vamos a estar mirando siempre atrás pensando si el pasado no es mejor que el futuro. Vamos a estar manteniéndonos de un lado del Jordán sin la confianza de pasar al otro lado, aunque sepamos que Dios está con nosotros. Porque necesitamos morir, como decía el versículo de Juan 24, necesitamos morir. ¿A quién somos? A nuestros temores, a nuestras limitaciones, a nuestras trabas, para que la vida de Dios opere milagros en nosotros. Entonces yo quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos por un momento. Quiero invitarte a un momento de reflexión personal. Luego vamos a orar. Pero yo quiero que pienses en esto por un breve momento. Como iglesia, como líderes de la iglesia, en mi función de pastor, hemos comprendido o hemos discernido de Dios que Él nos está dando la invitación, para no decir que nos está empujando, pero Él nos está invitando a confiar que hay más para nosotros, a confiar de que Él quiere hacer cosas nuevas en este pueblo, en este lugar donde Él nos ha puesto. Dios quiere que nos movamos en la confianza de que Él va con nosotros. Dios quiere que tengamos esa confianza que te quiere utilizar a ti y me quiere utilizar a mí. No necesitas tener un doctorado en Biblia, no necesitas saber todo, necesitas tener un corazón dispuesto y obediente. Y yo sé que es una temporada donde Dios está abriendo el camino delante de nuestro, pero corresponde a nosotros, como correspondió a Israel, decir si vamos a entrar a la tierra que tú tienes para nosotros o no. No queremos entrar, nos queremos quedar dando vueltas en el desierto. Entonces yo no sé cuáles son tus condicionantes, qué es lo que a ti te está impidiendo en este tiempo decir: Señor, usa mi vida para dar esperanza, para orar, para dar una palabra de aliento, para compartir con alguien. Yo no sé qué es lo que a ti te impide eso, pero simplemente quiero decirte de parte de Dios que todo lo que necesitas, Él ya te lo dio. Como dice el versículo que estaba aquí: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, he aquí yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, confía, yo estoy contigo. Jesús prometió en la misma demanda o en el mismo llamado de Mateo 28, Él prometió: he aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo contigo. Yo no sé qué más necesitas tú, pero yo sé que necesitamos que eso que nos está impidiendo lo hagamos morir para que la vida de Dios pueda operar en nosotros. Padre, aquí estamos. Señor, nos presentamos delante de ti tal como somos
con nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestros temores. También con cada una de estas ataduras que nos limitan a que tú puedas cumplir tu propósito en nosotros. Señor, yo oro para que en este tiempo cada uno de nosotros pueda tomar esta decisión de: es necesario morir a esto para poder dar fruto. Es necesario morir al conformismo, es necesario morir a la comodidad, es necesario morir a la falta de fe, Señor. Es necesario morir a la incredulidad. Es necesario morir a la indiferencia hacia los demás. Es necesario morir, Señor, al tener poco conocimiento de lo que tú realmente quieres hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, Señor. Señor, queremos morir al temor. Queremos morir a esas dudas que hay en nuestro corazón que nos impiden, Señor, avanzar. Señor, yo oro para que como iglesia en este tiempo podamos tener confianza de que tú eres aquel que abre caminos delante de nosotros, aquel que va delante, aquel que ha prometido: no te dejaré ni te abandonaré, aquel que ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aquel que ha prometido: yo os enviaré un consolador, el cual os guiará a toda verdad, el cual os mostrará las cosas que han de suceder. Señor, tú eres el que ha prometido estar a nuestro lado en todo momento. Y yo oro, Señor, para que en este tiempo cada uno de nosotros pueda decidir morir como ese grano de trigo, para que tu vida, la vida de Jesús, como dijo Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, para que esa vida pueda ser vista por los demás, Señor. Obra en tu iglesia, Jesús. Obra en cada uno de nosotros. Anímanos, danos la confianza de que tú eres el que va delante, Señor, que eres el que está abriendo caminos en este tiempo y aquel que nos invita a pasar al otro lado, a cruzar a ese Jordán, a entrar a esa tierra prometida para cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.